En el mundo de quienes somos amantes de los misterios, los dínamos son una de las joyas ocultas de la corona. Son muchas las cosas que se cuentan sobre este bosque de la Ciudad de México, clasificado como Parque Nacional. Se suelen decir muchas cosas de este sitio, algunas más increíbles que otras, pero si tanto se habla de los dínamos es por algo. Sería poco probable que tanta gente hablara de un sitio en el que no ocurre nada extraordinario. Sitios como Reddit son un buen lugar para investigar. Si bien es cierto que este bosque no es el centro de atención nunca, el sitio de día es maravilloso, es visitado por muchas familias, grupos de amigos y por jóvenes parejas. Niños juegan y corren por aquí y por allá, hay columpios y otros juegos. Es un lugar bastante acogedor. La vista al río es preciosa, de las mejores que yo había visto hasta ese entonces, pero yo no iba a eso, yo iba en busca de cualquier cosa que me permitiera tener mi propia anécdota sobre este enigmático lugar. Así que luego de echarle un vistazo, volví al hotel a esperar el anochecer, ansioso, con bastantes nervios, y también debo admitir que sentía miedo, pues una de las muchas cosas que se contaba sobre este sitio es que una secta de brujas hacía sus rituales ahí. Al taxista que me había llevado al hotel, le comenté que planeaba volver en la noche. Me dijo que él tenía un compañero que vivía cerca, que él podría llevarme en la noche y esperarme ahí, para llevarme de regreso al hotel, pero que me cobraría bastante. Le dije que eso no era problema, así que me pasó el número de su compañero. Ya en la noche llamé al taxista para que pasara por mí al hotel y me llevara a los dínamos, y para mi sorpresa no estaba solo cuando volví en la noche. Claramente no había tanta gente, pero así a simple vista pude contar unas 7 personas. Sé que no es mucho, pero la verdad yo no esperaba encontrar a nadie. En fin, comencé a adentrarme en el bosque, siempre alusando con la lámpara de mi celular. No soy un experto en la naturaleza, y antes de ir ahí, el único lugar natural que había explorado era Chipinque, así que tenía poca experiencia. Para no perderme ya había planeado algo. Me llevé en la mochila varios LED de largo alcance, que funcionaban con energía solar. Obvio los había cargado antes de ir al bosque, y no es como que yo sea un experto en estas cosas tecnológicas, pero tener amigos que estudiaron tiene sus ventajas. Yo dejaba uno en el suelo, lo encendía, avanzaba hasta que casi no pudiera ver la luz, y luego colocaba otro y así me la llevé. Quizá había visto demasiadas películas, pero no me iba a hacer el aventurero en un lugar tan extraño. Caminé una buena distancia, al menos 5 kilómetros, pasé el río y entonces me encontré con ese algo que había ido a buscar. En la tierra, en medio de los árboles, había un montón de ramas amarradas con cabello. Todas esas ramas estaban acomodadas de forma que hacían un círculo casi perfecto, bastante grande. Adentro del círculo, sobre la tierra, había dibujos hechos como con gis o algo similar. Eran de color rosa, eran triángulos que estaban unidos entre sí, solo algunas de sus puntas. Desconozco si se trataba de algo satánico, pero tenía toda la pinta de que en efecto se trataba de algo así. Tomé algunas fotografías. Mi celular no tenía la resolución que tienen los teléfonos de hoy en día, pero sí se alcanzaba a notar un poco bien, borroso, pero con algunos retoques quedaría perfecta. Una parte de mí decía que ya había sido suficiente con eso, que debería dar la vuelta y alejarme antes de encontrarme con algo realmente peligroso, pero otra parte de mí, la que era adicta a los misterios, me decía que tenía que seguir adelante. Así que seguí adelante, por imbécil y no por otra cosa. Quizá avancé por una media hora, hasta que comencé a escuchar algo que definitivamente no formaba parte de los ruidos de la naturaleza. Eran tambores o algo similar. No conozco de instrumentos, pero me queda claro que era una percusión y tenía cierto ritmo. Reduje la velocidad de mi andar, ya que quería prestar mucha atención a ese ruido. Conforme me acercaba, poco a poco podía escuchar otra cosa aparte de los tambores. Eran ruidos raros, como voces de mujeres. Mientras más avanzaba, una sensación de inseguridad comenzó a recorrer mi cuerpo. Podía sentir como el peligro se multiplicaba por cada paso que daba, pero por alguna razón
algo dentro de mí no me dejaba dar la vuelta. De pronto algo tronó bajo mis pies, apunté al suelo con la linterna de mi celular y me di cuenta que era una vela, alucé toda la zona y me di cuenta que estaba en medio de un lugar, en donde se hacían trabajos de brujería, ya que había un montón de cosas raras. Había aves muertas y también había pequeños muñecos amarrados a los árboles, entonces algo brincó por los árboles, volteé asustado y eché la luz, era una ardilla, pero ya que había volteado a ver hacia arriba, me di cuenta que estaba a los pies de una montaña. Resulta que entre tantas cosas que se cuentan de los dínamos, se habla sobre una montaña en la que hay una cueva, de la que salen bolas de fuego, también se dice que en la cima de tal montaña, suelen subir mujeres desnudas, presuntamente brujas, la secta de brujas que mencioné al principio. Entonces yo asumí, debido a lo que estaba a mi alrededor, que estaba en las faldas de esa misma montaña, cualquier persona con más de una neurona hubiera dado la vuelta, pero yo jamás he sido muy listo. Me dije a mí mismo, avanza, pero si encuentras algo más, sales corriendo. No avancé ni 100 metros, cuando me encontré un hueso tirado. No soy doctor, así que desconozco si se trataba de un hueso humano, pero eso no importaba, era un hueso, además parecía estar quemado. Como si lo hubieran utilizado para hacer una fogata o alguna cosa rara de brujería. Fue suficiente para mí, di media vuelta y comencé a correr lo más rápido que podía, siempre siguiendo las luces de los LED. Nunca escuché que alguien me fuera siguiendo, pero sí me sentía observado, como si todos los árboles tuvieran ojos y me estuvieran viendo, esperando que tropezara para comerme. Seguí corriendo hasta llegar al río, y luego de resbalar en una de las rocas que permitía cruzar al otro lado, caí directo al agua. Afortunadamente pude salir rápido del río. Le tengo miedo al agua y si entraba en pánico podía haberme ahogado. Luego de ponerme de pie seguí mi camino, ya no iba corriendo tan rápido, por dos motivos. El primero es que me había lastimado una pierna al caer al río, y la segunda es que la lámpara de mi celular ya no servía. Salí del bosque, el taxista seguía ahí, gracias a los dioses me había esperado. Tuve que esperar a que mi ropa se secara un poco para no mojar el taxi, y luego ya me llevó de vuelta al hotel. Los dínamos esconden muchos secretos, y aunque sí tengo ganas de volver, me da miedo que la próxima vez no corra con la misma suerte, falta algún relato raro de alguien que visita el sitio. La verdad yo me obsesioné bastante con el tema, así que un día, luego de ahorrar por demasiados meses, tomé un vuelo desde Monterrey a la Ciudad de México, decidido a conocer los dínamos. Había una cuna que no se podía usar en el consultorio en el que trabajo, era una pequeña cuna blanca, de modelo viejo. Cuando llegué a trabajar al consultorio pediátrico, le pregunté a la doctora por qué esa cama no se usaba, me dijo que no se podía usar y que tampoco se podía mover, pero sin darme detalles. Sin más explicaciones, dejé el tema como cerrado, imaginé que no tenía que preguntar más, acababa de egresar como enfermera, tenía la idea de especializarme en pediatría, así que comencé por trabajar lo más que pudiera cerca de los niños, así fue como llegué al consultorio de la doctora Mendoza. Ese consultorio estaba en un edificio, donde compartían más especialidades el espacio y como era un lugar nuevo, con las cosas impecables, me sorprendió que estuviera esa cuna ahí. No pasó mucho tiempo, antes de comenzar a pasar por las apariciones de la pequeña Lulú, así le decían de broma algunos, porque ya se conocía que los consultorios estaban embrujados, y en el que pasaban más cosas era donde estaba esa cuna, casi siempre llegaba antes que la doctora. Pasaba a la recepción para registrar mi entrada e iba a acomodar las cosas para las consultas del día. Cuando uno trabaja en el ámbito hospitalario, siempre se topa con historias de fantasmas, a veces se experimenta en carne propia, otras veces solo escuchas las historias de otros compañeros a los que les sucedió algo raro, que no pueden explicar. Lo mínimo siempre había sido eso, pero ahora también recibía algunos videos de fenómenos de ese tipo,
grabados en los hospitales. Afortunadamente a mí no me había pasado nada, no era especialmente nerviosa, pero no quería tener que enfrentarme a esa situación. Pensé que trabajando en consultorios privados podría pasar el tiempo más tranquila, sin ver tantos pacientes, aunque fueran las mismas horas de trabajo, me harían las cosas más fáciles, mientras decidía cuándo seguir estudiando. Pasaba los días ocupada, pero nada nerviosa o presionada, hasta que vi a Lulú. Quién sabe por qué le habían puesto ese nombre, pero a mí, más que darme risa, me ponía de los nervios cuando la nombraban, tras verla con mis propios ojos. Cuando la vi, fue una mañana que subía como de costumbre por el elevador, llevaba los cafés de la doctora y el mío en una mano, con la otra sostenía la llave para abrir la puerta. Subí hasta el piso donde estaba el consultorio, extrañamente estaba solo el pasillo, no vi a nadie más, ni parecía que hubiera llegado alguien de los consultorios aledaños. Cuando fui hacia la puerta, me di cuenta que estaba abierta. Me pareció anormal que la doctora Mendoza llegara tan temprano, pero abrí la puerta, empujándola con un pie, dando los buenos días, pero no había nadie. Fui a dejar la bandeja con los cafés al escritorio y de reojo vi que había algo entre la cama y la cuna. Pero pensé que se había caído alguna bata o algo así. Cuando me agaché para ver qué estaba ahí, no vi nada y se me hizo más raro. Me levanté agarrándome del barandal de la cuna y mientras subía, desde mi ojo derecho, vi de reojo el rostro de una niña que me miraba. Por la impresión me caí, moviendo con mi peso la cama al lado. El golpe fue tan fuerte que subieron de inmediato a ver qué había pasado. Cuando llegó José, el de vigilancia, yo me estaba aguantando las lágrimas, parada afuera del consultorio, y me preguntó qué me había pasado. Preocupado me dijo si alguien me había hecho algo, pero al contestarle que vi a una niña en la cuna del consultorio, me dijo, «¿Ya conociste a la pequeña Lulú? Esa niña se aparece por aquí desde hace tiempo, a veces la hemos visto por los pasillos por las cámaras de seguridad, no te sientas mal, no eres la única a la que ha asustado por aquí». La doctora iba bajando del elevador, así que alcanzó a escuchar todo, y remató aquello, diciendo que ella también la había visto, pero que no pasaba nada. Me di cuenta que a todos les parecía normal eso, y yo era la loca que creía que eso no estaba bien. Las consultas pasaron de formas atípicas durante todo el día, hubo personas que no se presentaron, los niños no paraban de llorar y el peor fue un bebé, que estando en brazos de su mamá, todo el tiempo señalaba a la cuna con el dedo. La mamá lo calmaba diciéndole que sí, que eso era una cuna, pero no era la suya. El bebé apuntaba y se reía. Yo me ponía nerviosa, pues dicen que los niños pueden tener la habilidad de ver cosas que los adultos no, y que conforme crecen van perdiendo ese don, como había escuchado eso tiempo atrás. Me puse más nerviosa. A la hora de cerrar la consulta, le dije a la doctora que no quería quedarme sola en el consultorio, que si podíamos llegar juntas, pero me contestó que le iba a ser imposible, porque siempre le salían asuntos con algunos pacientes de su otro trabajo en el Hospital General. Me resigné a mi suerte, imaginé que así como a todos les parecía normal ver a ese fantasma por el edificio, pronto me iba a acostumbrar. No fue así, llegaba con nervios al trabajo. Parecía que se intensificaba su presencia cuando yo estaba cerca. Al día siguiente que la había visto, cuando estaba abriendo el consultorio, escuché que me tocó la puerta desde adentro, no hice caso y abrí la puerta, pero me la regresó y sentí el peso que empujó la puerta para dejarme afuera. Fingiendo que no me había asustado, me fui a sentar a la recepción. Pude calmarme hasta que vi que entró la doctora y subimos juntas, pero jamás le conté lo que me había pasado. Yo pensaba que, si parecía asustada, más me iba a asustar. Además, nada me aseguraba que la doctora no me considerara capaz para el puesto. Solo porque sentía miedo de algo que quién sabe por qué pasaba. Comencé a soportar las pequeñas muestras de que aquella niña estaba rondando, pero incluso la doctora Mendoza me dijo algunos meses después de que inicié con ella, que parecía que había más manifestaciones de las que ella estaba acostumbrada. Me reí, pero en realidad quería llorar. Aquel espectro me movía el material.
Las jeringas estaban tiradas cuando llegaba, también había empujado la silla de la doctora, con la que me golpeé una rodilla, estaba convirtiéndose en algo muy desagradable para mí, pero no podía decir nada. Entre una broma y otra, le comenté a la doctora que si había intentado llevar un padre para bendecir el consultorio, quizás con eso ella descansaría. Me dijo que hacía años que no iba a misa, no sabía si eso funcionaba, yo tampoco, pero le dije que en las películas o las historias que cuenta la gente, siempre se libran de esas cosas con la intervención de un sacerdote, que bendice el espacio donde se aparece algo. Me preguntó si yo sabía de eso, y a pesar de que no sabía, le dije que sí. Ella me encargó que se hiciera la bendición al lugar, pues estaba preocupada porque habían dejado de venir algunos de sus pacientes frecuentes. Imaginó que hacer eso hasta podría traer la buena suerte o realmente no sé qué pensaba la doctora, porque así como le parecía normal que aparecieran cosas tiradas o llegara a haber huellas de pequeñas manos en su escritorio, no decía nada. Comencé a buscar en la iglesia de donde vivía si los padres hacían visitas especiales a domicilio o cómo le hacía una persona para poder pedir una bendición a su casa. Al final me mandaron a la parroquia cercana al edificio de consultorios y quedó el padre Roberto de ir en 15 días, me quedé tranquila. Pronto iba a descansar de estar sintiendo todo aquello. Cuando le comenté a la doctora sobre lo que me había dicho el padre, solo me dijo que iba a contarme una historia. Ella había comenzado a ver a la niña desde que había ido por primera vez al consultorio, para revisar si era un buen lugar para poner su consultorio. La doctora revisaba el mobiliario. Cuando la señora que le mostraba el lugar hizo un ruido, después le dijo que le trajera los papeles. Ella quería rentar y mientras la gente de la inmobiliaria salía por el portafolios que dejó en la recepción, la doctora la siguió, pero no pudo continuar muchos metros, porque vio como una niña se asomó por el elevador viéndola. La doctora Mendoza se sinceró conmigo, me dijo que ignorarla le había dado el poder de que no la estuviera molestando, porque al principio no la dejaba ni trabajar en paz. Ella no podía darse el lujo de buscar otro consultorio, ese estaba a buen precio y cerca del antiguo que tenía, así que podría asegurar no gastar demasiado para mantenerse cerca de sus pacientes. Tras escuchar lo que le había pasado a la doctora, me quedé pensando que quizás le estaba dando demasiada importancia, por eso me pasaba lo que me estaba pasando. Imaginé que rezando todos los días podría sentirme más tranquila, además, solo eran unos días, pues el padre Roberto iría pronto a bendecir el lugar, quisiera decir que funcionó. Pero creo que empeoró todo el evitar ponerle atención. Poco a poco la sensación de no ser bienvenida comenzó a ser más fuerte que yo. Ya no solo eran cosas como travesuras, comenzó a querer asustarme seriamente aquella niña. Parece una tontería, lo sé, pero creo que ella se ensañó conmigo, no solo porque intenté ignorarla, sino porque había tomado la decisión de llevar a un sacerdote hasta ella. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cuando llegaba la puerta estaba abierta, a veces estaban las cosas desordenadas, otras en su lugar, pero se veía una serie de huellas de suciedad en el escritorio. Durante la consulta no paraba, se caían cosas de la nada. También la cortina de la ventana se movía como si hubiera aire corriendo por el lugar. Intenté disimular muchas de esas cosas, temía que alguien fuera a darse cuenta, quizás lograra verla o algo. Los lugares donde pasan esas cosas, después tienen mala fama y no hay manera de sacarlas a flote. Temía por mi trabajo y por el de la doctora. Ella me pedía que no me tomara las cosas tan seriamente, quizás si me relajaba, las cosas se calmarían. Ese fin de semana fui con una amiga, le conté lo que me pasaba, me sentía muy cansada y aunque faltaban menos de 5 días para que el padre fuera a revisar el lugar, yo sentía que no iba a aguantar ni una hora más. Lucy me creyó todo, no me hizo ninguna pregunta incómoda, cosa que le agradezco enormemente. Porque a pesar de que ella no había presenciado nada de ese espectro, me ayudó a sacar toda la sensación de miedo e impotencia que no me estaba dejando vivir. Me recomendó que fuéramos al templo, no importaba cuál, porque afuera vendían rosarios y pulseras, ahí podría comprar una pulsera de protección contra todo peligro.
Quizás así podría sentirme mejor. El lunes me presenté con mi pulsera bendita y con toda la determinación de dejar de asustarme por algo que no me podía dañar. Yo le estaba dando mucha importancia a todo, quizás ese fantasma o lo que sea que fuera. Estaba ahí por una razón ajena a cuánta gente había pasado por aquel consultorio. Llegué temprano, no me quedé en la recepción a esperar, subí directamente para comenzar a acomodar todo para la consulta. El primer paciente llegaría a las 9 y eran las 8. Era tiempo suficiente para dejar preparado todo, también podía tomarme un café. Cuando abrió el elevador, me bajé y al voltear rumbo al consultorio, vi como una mano se metió a la puerta. La niña parecía estar detrás de la puerta abierta, nunca la había visto tan directamente, me tembló todo por dentro. Algo en mi cerebro me decía que me fuera y una especie de sonido de alerta en mi corazón también me decía que no entrara al consultorio. Como iba convencida de no ser débil nunca más hacia algo que no entendía, me metí sin hacerme caso. Al tomar la perilla para abrir la puerta, la pulsera bendita se cayó, la vi romperse para luego deslizarse hasta el suelo. La levanté, la guardé en la bolsa de mi suéter y entré. El consultorio estaba normal, no se veía desordenado como otros días. Pensé que había funcionado el amuleto, así que le di gracias a Dios y me puse a acomodar todo, contenta. Me senté en la cama a mandarle mensaje a Lucy, le decía que me había ido bien, que el amuleto estaba funcionando, aunque raramente se me había caído en cuanto entré. Le dije que no lo había amarrado bien. Tras unos segundos de mandar ese mensaje, me entró una llamada, comenzó a sonar mi celular, pero era un número que yo no identificaba. Dejó de sonar mi celular y comenzó a sonar el teléfono del consultorio. Lo tomé y di los buenos días. Del otro lado una voz extremadamente tenue me dijo algo que no entendí, tras unos segundos de espera. Le pedí que me volviera a repetir lo que me había preguntado y a pesar de la voz baja, distinguí que era una niña. Me quedé helada e inmediatamente pensé en la niña que me atormentaba. Miré hacia la cuna y ahí la vi detrás de los barrotes. Detrás de la cuna, me mostraba sus manos sosteniéndose de los barrotes, los ojos negros con una línea blanda que los atravesaba de arriba a abajo, su piel casi azul y el cabello largo. Dejé caer mi teléfono y el del consultorio por el miedo, grité sin darme cuenta, quise correr. Pero se me atravesó el escritorio, en eso miré a la cuna y ya no la vi, moví el escritorio que me estorbaba y fui a la puerta. No se abrió, giraba para todos lados la perilla, pero la puerta no cedía. Comencé a gritar desesperada que me sacaran de ahí. La luz comenzó a parpadear como lo había hecho en el elevador, las lágrimas se me salían. También sentí que se me quebró una uña cuando comencé a arañar la puerta. Parecía que nadie me escuchaba pese a todo el ruido que hacía. El tiempo se me hacía eterno, no sentía que pudiera escapar de eso. Aquella niña aparecía y desaparecía con la luz, la veía parada en la cuna, molesta, mirándome con la mirada aterradora, y la cara se le había deformado hasta tener una imagen diabólica, como la de una anciana furiosa. Me dijeron que habían pasado más de 5 minutos desde que se escuchó mi primer grito, al tiempo que tardaron en subir los vigilantes o lo que tardó el ginecólogo en salir de su consultorio, para ver de dónde salían los gritos. A pesar de que me dijeron eso, sentí que tardaron una eternidad. De esto ya han pasado 5 años y aún no puedo recordar bien lo que pasó. El rostro de esa niña diabólica se acercó hasta mi cara. Sentí que me habían golpeado en la cabeza, recuerdo escuchar el sonido de mi cuerpo impactándose en el suelo. Lo demás fue todo oscuridad, no soñé nada, ni vi nada raro, como pueden pensar. Simplemente perdí la conciencia y afortunadamente lo hice porque recibí más de 5 mordidas por todo el cuerpo. Me trasladaron en ambulancia a urgencias, no había explicación a lo que me había pasado, en las cámaras de seguridad no aparecía nadie más que yo. Tampoco había subido nadie por la noche como para esconderse en el consultorio esperando atacar. Era increíble mi caso, pues las mordidas de una especie de animal me cubrían varias partes del cuerpo. Tenía una herida en la frente, por el primer golpe que me dieron, sangré mucho pero no fue doloroso, era mucho más pesado contener la respiración, pues cada que aspiraba profundamente me dolía el pecho.
justo donde tenía una de las mordidas. Pasé algunos días ahí, vinieron los policías, se tomaron muestras y fotografías de mi piel. Lloré muchos días seguidos, sentía la impotencia de no haberme podido defender, tampoco podía entender cómo había llegado a ese ataque. A mí nadie me iba a vender el cuento de que había tenido un ataque de pánico o un brote psicótico, todos en el edificio habían visto a la niña, todos sabían que había algo e incluso la doctora me había confesado que ella tenía que ignorarla, era alucinante la forma en la que me trataban, como si hubiera soñado todo. Al final, son pocos los amigos que se quedan, la doctora no se hizo responsable por nada. Ella había confirmado que había estado muy nerviosa las últimas semanas y el psiquiatra me medicó hasta que se cansó y yo imploraba a mi mamá que me sacara de ahí lo más pronto posible. Duré 3 semanas internada. Terminé con estrés postraumático y eso me impidió encontrar un trabajo durante todo el año seguido al evento. Maldecía a todos por no comprenderme, en un punto llegué a pensar que si había tenido un brote psicótico, pero en ese justo momento llegó una llamada mandada por el mismísimo Dios, porque me dejó tranquila tras toda la recuperación del terror que viví. Quien me llamó fue José, el chico de vigilancia, me dijo que el día que sucedió ese episodio, él estaba de descanso, tras los respectivos saludos y contarnos cómo nos había ido durante este tiempo que había dejado el consultorio, me dijo que él también había tenido que cambiar de trabajo y que además, la torre de departamentos para consultorios no se había podido rentar más. Me asusté y le pedí que me contara todo lo que sabía, aunque él no sabía todos los detalles, lo que me contó fue suficiente para dejar tranquila a mi alma. No estaba enloqueciendo por estrés, como me habían hecho creer. José me contó que el padre había ido a bendecir el consultorio, pero que duró casi 15 minutos en poder entrar al lugar. La puerta estaba atorada sin razón alguna y por más que el de mantenimiento maniobró para abrirla, prácticamente tuvo que patearla para poder destrabarla. El rito de bendición no se pudo llevar a cabo, la doctora salió corriendo junto con el padre y ninguno de los dos regresó nuevamente, mandaron a una persona a que limpiara el lugar, porque otros doctores del piso comenzaron a quejarse del mal olor que despedía el consultorio. Al final el cuarto quedó en mal estado, no se podía rentar, después se reventó una tubería de desechos, dejando todo el piso inutilizable, poco a poco, como si las plagas se hubieran instalado en la torre de consultorios. Comenzaron a aparecer nuevos problemas, todos se mudaron a otras direcciones para consultar. Los vigilantes aguantaron un poco más, pero llegó un punto en el que ya no era posible pagarles por cuidar el espacio, se quedó vacío todo y aunque no se ve mal por afuera el edificio, está inutilizable. Tampoco va mucha gente por ahí, algo realmente poderoso, con una presencia maligna, se había apoderado de todo el edificio al intentar sacarlo de ahí. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.